El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. La palabra de Dios fue inspirada por Él, lo cual es otra forma de decir que las Escrituras son pura manifestación de los propósitos y medios de Él para llevar a cabo su propósito de redención para los seres humanos. La palabra de Dios, manifestada por Cristo como espíritu y vida, tiene poder para transformar al ser humano y santificarlo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Segunda Timoteo 1:5. En esta edición presentamos la lección número 18. Inspírate en la palabra de Dios, basada en 2 Timoteo 3, 14 al 4:2. Busca tu Biblia y la revista El Discípulo y juntos vamos a estudiar la palabra del Señor. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Reciban un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico y de su servidor, Eliezer Álvarez Díaz, pastor asistente en educación cristiana y editor de la revista El Discípulo. Como les dije, hoy nos encontramos en la lección número 18 de la revista para la educación cristiana El Discípulo. Si usted quiere más información acerca de nuestra revista, puede visitar nuestra página de internet www.eldiscipulo.org. Y hoy vamos a trabajar el tema Inspírate en la palabra de Dios. Y con esta lección iniciamos una serie de lecciones que fueron consideradas lecciones especiales durante los pasados años para utilizarse en nuestras convenciones anuales. Esta serie de lecciones fue escrita por el reverendo Juan Figueroa Umpierre. Y como les dije, nos ubicamos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Y vamos a leer hasta el capítulo 4, específicamente hasta el versículo número 2. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú sigue firme en todo aquello que aprendiste, de lo cual estás convencido. Ya sabes quiénes te lo enseñaron. Recuerda que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos. Te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Gracias por esta hermosa palabra. Gracias por el desafío que nos presentas a través de este mensaje. Yo te pido, Señor, que así como ya has hablado a nuestros corazones con solo leer tu palabra, tú sigas hablando a nuestras vidas, iluminando nuestras mentes y poniendo en nosotros el deseo de inspirarnos en tu palabra al inicio de este nuevo año, para que, guiados por ella, iluminados por ella, instruidos y alimentados por ella, podamos nosotros seguir firmes cada día, siendo más como tú. En el nombre de Jesús. Amén y gracias, Señor. Los objetivos que nos ocupan para la lección de hoy son los siguientes: clarificar la noción sobre lo que es la inspiración divina de las Escrituras. Número 2. Hacer conciencia de los frutos que produce la palabra de Dios en los creyentes. Número 3. Recabar que como iglesia prediquemos a todos y todas la palabra
ante Dios y Jesucristo. El vocabulario contiene dos conceptos. El primero es palabra de Dios. En ocasiones, la palabra de Dios puede ser entendida como la ley de Dios, ley que comenzó a tener forma escrita con Moisés. En otras ocasiones, la palabra de Dios se entiende como su voluntad o mensaje dado a personas y pueblos a través de sus mensajeros. Hoy, cuando se habla de la palabra de Dios como la Biblia en totalidad, se denomina como las Escrituras. Finalmente, Cristo, según afirma el Evangelio de Juan, se reveló como el Verbo encarnado de Dios, y Cristo, como palabra encarnada de Dios, le da unidad a todas las Escrituras. El otro concepto es ser perfecto. Ser perfecto es ser santo. Solo Dios es santo o perfecto, y de su santidad y perfección revelada en Cristo, que es el Verbo de Dios, tomamos todos. Así que vamos ahora a pasar al texto que nos ocupa, que ya fue leído, y en esos primeros versículos 14 y 15 del capítulo 3 de 2 de Timoteo, encontramos una exhortación a persistir en la palabra aprendida, en eso que ya había recibido Timoteo. Y esto es importante porque Timoteo ha recibido un legado, y al mismo tiempo ese legado se constituye en una responsabilidad no solamente para consigo mismo, para su propia vida, sino que se constituye en una responsabilidad para con los demás, ya que había sido llamado a ser un líder de la iglesia. Pero esa responsabilidad va más allá, porque no solo es para los líderes, sino que es para todas las personas que han conocido a Cristo como su Señor y Salvador y han hecho el compromiso de vivir conforme a su palabra. Todos y todas estamos llamados a persistir en esa palabra que hemos aprendido y que hemos recibido. Luego encontramos que es importante que esa palabra que hemos recibido podamos considerarla como una palabra que nos hace sabios para salvación. Veremos también que las Escrituras son inspiradas por Dios. Y por último, vamos a explorar varios usos y frutos del conocimiento de las Escrituras. Los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y se supone que como imagen y semejanza de Dios tengamos en nosotros ese anhelo, ese sentir de vivir conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, no podemos pasar por alto que somos pecadores. Y al ser pecadores, también somos vulnerables a las tentaciones que nos llevan a violar la ley, los preceptos, los mandamientos del Señor. Y cuando vivimos en pecado, tristemente, vivimos también en muerte espiritual. Pero Dios, en su inmenso amor y misericordia, nos ha dado su palabra y se ha revelado a través de ella. Y su palabra en Cristo culmina esa revelación plena para que nosotros podamos ser redimidos de esa muerte espiritual y podamos vivir una vida plena en Él. Así que esa palabra de Dios no solamente es voz, no solamente son sílabas o letras, sino que esa palabra de Dios es palabra de redención, es palabra de restauración, es palabra de salud y bienestar para todos los seres humanos.
y en Cristo, como les dije, que se da esa plena revelación de Dios, el Señor nos permite a través de Cristo tener vida y un espíritu nuevo para cada día vivir conforme a la palabra y la voluntad del Señor. En esta lección vamos a ver que esa palabra fue inspirada por Dios. Esa palabra manifiesta los propósitos de Dios. Esa palabra nos provee esa información necesaria para que conozcamos los medios que Dios usa para llevar a cabo su propósito de redención para los seres humanos. Esa palabra tiene en nosotros un efecto fructífero. En otras palabras, da fruto en nosotros y nos permite también ser agentes de bendición para otras personas. El primer encargo o llamado de Pablo a Timoteo es que persista en lo que ha aprendido, en aquello que él conoció y que abrazó desde niño. Él sabe que quienes le instruyeron en las Sagradas Escrituras lo hicieron porque lo amaban. Y Pablo le está diciendo: tú has sido formado desde niño en la palabra del Señor. Fuiste formado en esa tradición apostólica donde se presenta a Cristo como el fundamento del mensaje, de la predicación cristiana. Y él, que recibió eso desde niño, sabe que hasta ese momento de su vida, esa palabra le ha guiado y le ha hecho bien. Ahora hay un reto mayor y es afirmar su fe, sus convicciones, permitir que esa palabra siga dando fruto en su vida, le inspire para a su vez él ser de inspiración a otros. Pablo destaca que fue muy importante que Timoteo conociera esta fe a través de personas que eran verdaderamente cristianas. Aquí nos habla de su abuela, nos habla de su madre, y quienes hemos tenido el privilegio de formarnos en una familia cristiana, quienes hemos tenido abuelos, padres, tíos, hermanos, familia extendida que son creyentes, y que no solamente son creyentes de nombre, sino que son hombres y mujeres de fe. Ciertamente tenemos que darle gracias al Señor por ese testimonio, por ese ejemplo, por ese legado, por esos abuelos, por esas abuelas, por esos padres, esas madres que nos dieron lo mejor, nos dieron la enseñanza de la palabra del Señor, no solamente con palabras, sino también con su ejemplo. Y quizás no fuiste formado o no fuiste formada en un hogar cristiano, pero sí Dios te permitió en el camino de tu vida encontrarte con hombres y mujeres que han servido como padres y madres, como abuelos y abuelas espirituales, que también te han inspirado. ¿Y sabes qué? También esto se constituye en un desafío para que tú puedas ser de aquellos y aquellas que inspiran a otros, no solamente en sus hogares, sino donde quiera que van. Pablo destaca que Timoteo conoció las Sagradas Escrituras desde la niñez. Y yo soy de los que digo que los niños son el mejor terreno. Es un terreno fértil. Y todo lo que se siembra en un niño crece. Si sembramos cosas buenas, va a haber buen fruto. Si sembramos la maldad, lamentablemente, también se va a cosechar fruto malo. Por eso es que nosotros tenemos que estar pendientes a nuestros niños, a nuestras niñas, lo que ven, lo que escuchan, con quienes se relacionan, y aprovechar esas etapas tempranas en la vida para sembrar lo bueno,
lo correcto, para sembrar la palabra de Dios, los valores del Evangelio. Porque créame que, como dice la palabra, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino, porque esa palabra permanece sembrada en el corazón para siempre. Y Pablo destaca que Timoteo se formó en un hogar donde fueron diligentes en esa enseñanza de la palabra. Y le dice a Timoteo, esa palabra te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo destaca la importancia que tiene la palabra para dar sabiduría. Sabiduría que nos permite alcanzar la salvación a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo entonces está conectando las escrituras, porque en este momento estamos hablando de las escrituras de Israel, del Antiguo Testamento. Está conectando las escrituras con Cristo. Esa palabra que habla de Cristo desde el principio nos permite orientarnos hacia Cristo, hacia su amor redentor, hacia ese evangelio que nos nutre, que nos enseña, que nos modela el camino a seguir para que nos vaya bien en esta tierra y hasta la eternidad. Todas las escrituras hablan de Cristo y todas las escrituras declaran que ha sido enviado por Dios para salvar el mundo. Eso fue precisamente lo que recapituló Cristo cuando estuvo junto a los caminantes a Emaús, quienes no podían creer que Cristo había resucitado, se habían ido tristes, mas Cristo caminó con ellos. El Cristo resucitado caminó con ellos y le recapituló las escrituras y les dejó saber una vez más que todo lo que había pasado era parte del plan perfecto de Dios para la salvación de la humanidad. Pablo también le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios. Y como les dije ya, aquí escritura se refiere al Antiguo Testamento, ya que en ese momento histórico el Nuevo Testamento estaba en formación, pero pronto el Nuevo Testamento fue considerado palabra de Dios porque precisamente las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en Cristo, quien es el tema central del Nuevo Testamento. Y cuando usted comprende a Cristo como el medio mediante el cual Dios cumple su palabra redentora, entonces usted puede afirmar que Cristo es la verdadera palabra de Dios, el Verbo hecho carne. Cuando hablamos de la inspiración de las Escrituras, estamos diciendo que esa inspiración divina radica en que cada libro de las Escrituras, en su modo y tiempo particular, señaló hacia el futuro advenimiento al mundo de Cristo, que es la palabra total y final de Dios. Hay quienes piensan que Dios dictó su palabra y que los autores pasivamente la copiaron. Piensan que de ese modo se garantiza que las escrituras no tengan errores y que sea la pura palabra de Dios. Sin embargo, como dice Juan Figueroa, es mejor pensar que Dios escogió a personas para que sirvieran como comunicadores de Él, porque estas personas consagraron su vida al servicio de Dios, incluso la forma y estilo de ellos. Por lo tanto, cuando nosotros leemos las Escrituras, tenemos que considerar que lo humano y lo divino quedaron reconciliados en Cristo y todo en ellos sirve al Evangelio. Tenemos que también afirmar que esta escritura es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí encontramos parte del fruto de esa palabra en la vida del ser humano. Esa palabra que nos permite cada día ser más como Cristo, nos permite cada día ser mejores seres humanos, mejores cristianos y cristianas, para que nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir sea como la de Cristo. A partir de Cristo, nosotros podemos encaminarnos hacia ese crecimiento que requiere que dejemos atrás el pecado y que, siendo redarguidos por Él, podamos con humildad aceptar las correcciones, aceptar la enseñanza de la palabra de Dios, esa palabra que nos instruye en la justicia divina, esa palabra que nos instruye para nosotros hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que es justo. Esa palabra nos permite a que nuestros actos, nuestras palabras, nuestra forma de ser sirva de inspiración a otros, para que a su vez puedan recibir el mensaje del Evangelio y puedan, inspirados por ello, acercarse a la palabra con confianza y dar un paso de fe para vivir también conforme al propósito de Dios. Nosotros podemos alcanzar la santidad o la perfección no porque tengamos la capacidad, sino porque hemos sido santificados. Solo Dios es santo, pero los que creen en Cristo y obedecen la palabra de Dios son santificados en Cristo y pueden santificar con palabras y actos en el nombre del Señor. Finalmente, el apóstol le dice a Timoteo: tienes que mantener esa palabra siempre presente en tu vida y hablar acerca de ella. Tienes que hacerlo a tiempo y fuera de tiempo. Tienes que dejar que esa palabra guíe tu vida, inspire tus pensamientos, inspire tu caminar, y que esa palabra pueda ser comunicada con libertad siempre, en todo momento, a aquellos que están a tu alrededor, para que de esa forma des testimonio de Cristo en todo. Recuerde, amado hermano y hermana, la importancia de enseñar esta palabra, principalmente a aquellos que van creciendo entre nosotros. Recuerde dar gracias por aquellos que nos enseñaron la palabra y honrarles también con nuestro testimonio y con nuestro ejemplo. Que sobre todas las cosas podamos valorar y apreciar el sacrificio de Cristo por nosotros, su anhelo y su deseo de que nosotros vivamos en santidad y que podamos al mismo tiempo ser un ejemplo de testimonio vivo de los frutos de la palabra en nuestra vida, de aquello que Dios puede hacer a través de su palabra poderosa. No hay tiempo para más, pero le invito a leer la lección y a seguir meditando y profundizando en estas enseñanzas. Culminamos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias porque nos has alcanzado con tu palabra. Por ella tenemos noticia de tu amor redentor para todo el mundo. En ella vemos tu luz y nuestra realidad deja de ser de muerte para convertirse en vida plena. Perdónanos por nuestro egoísmo con los que hemos bloqueado la gloria de tu presencia en nosotros, y gracias porque cada día tu palabra nos convierte a tu verdad y justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde suscribirse a nuestro podcast El Discípulo, disponible en todas las plataformas de audio bajo demanda.
Dios les bendiga. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.